Señoras y señores, en aras de la brevedad comentada a la intervención en este acto, voy a procurar resumir en dos folios un extenso trabajo que sobre Néstor Álamo y Guía publicamos en el anuario de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias en el pasado año. Y es aceptado gustoso intervenir como acepté hace ya bastantes años cuando se descubrió en el frontis de aquella casona el texto grabado en la cantería en la puerta principal que nos recuerda que allí nació el historiador, el creador del único cancionero de inspiración folclórica que en Canarias debe ser tenido en consideración. Néstor Álamo nació en aquella casa convertida hoy en museo por pura casualidad, porque sus progenitores vivían en la calle del Agua. En aquella época era costumbre que la parturienta se trasladara a la residencia de los padres para dar a luz. Lo mismo ocurrió con Domingo Rivero, que viviendo en Guía, su madre trasladó a Lucas para hacer venir al mundo al que ya mayor y andando el tiempo sería un gran poeta que nunca renunció a su procedencia griega. Y miren por dónde Néstor, que fue investigador de parte de la historia de Canarias, nació en una casa tenida como una de las más antiguas que se conservan en Guía, construida en 1687 por el entonces capitán Antonio Díaz Bilbao, que fue el fundador de la llamada Capilla del Sagrario de esta iglesia, donde está enterrado a sus pies. A partir de Díaz Bilbao, la casa tuvo varios propietarios y andando el tiempo pasó a ser de Anselmo Bautista Quintana, una de cuyas hijas, Delfina Bautista Gordillo, casó con Virgilio Hernández de Betancourt, de cuyo matrimonio nació Clorinda, la madre de Néstor, que casado con Salustiano Álamo, el matrimonio tuvo varios hijos, entre ellos el que en la vida fue bautizado con los nombres de Néstor Alejandro Baldomero de Ángeles. Porque de Néstor Álamo se sabe casi todo, no nos entenderemos en su amplia biografía, de la que se sabe que su vinculación a Guía se refiere expresamente a las primeras décadas de su existencia, pues el resto la dedicó a otros menesteres también conocidos. Destaquemos, no obstante, que dedicó un determinado tiempo de su vida al principio de su encauzamiento como escritor y investigador a su ciudad natal. Recordemos a un grupo de jóvenes guienses de su época que pusieron en marcha el semanario La Voz del Norte entre 1931 y 1932 y que publicó en los diarios de entonces, entre otros muchos, sus trabajos sobre El Juzgado y otras noticias, y la edición y comentario en 1931 sobre la sátira Donde se habla de la nobleza y sobre la oda Un carnero parido del poeta Lugo, además de Papeles de Alto Sortino, un artículo autobiográfico publicado en el periódico Falange en 1943, en la que Guía aparece con el nombre de Támara. De su gran labor en el Museo Canario destaquemos la primera ordenación de los archivos de la Inquisición en los años 30 del pasado siglo, y que le debemos la creación de la Casa de Colón en tiempo en que fue secretario particular de la Ciudad allá por los años 50. Igualmente, su participación en la puesta en marcha del desaparecido grupo de bibliófilos de Gran Canaria. Un parentesco no tan lejano me une por la vía paterna que, sin embargo, el trato recíproco de ambas familias cultivó durante mucho tiempo a Néstor Álamo. Del matrimonio de una Antonia de Gala, así graciado el apellido de sus orígenes. Casado en Agaete con María Álvarez, nacieron 3 hijos. El primero, llamado José, del que nada sabemos. El segundo,
padre y por tanto mi bisabuelo, y un tercero llamado Juan, que fue el bisabuelo de Néstor. Victorino, que la voz popular transformó en Guía en Victorino, y Juan casaron en Guía, y con su matrimonio se crearon dos familias, de cuyos apellidos nos unen. Estos dos álamos, de los que procedemos él y yo, son descendientes de aquel primer álamo que llegó sobre 1630 a Agaete, procedente de Tenerife, que casó allí con Esperanza Díaz Pérez Macías, de cuyo matrimonio proceden todos los álamos a través de distintas ramas, pero de un solo tronco que existe en Gran Canaria. El álamo arribado a Tenerife, de Tenerife a Agaete, procedía también por algunas de las distintas ramas. El primero de este apellido, Melchor Álamo, casado en Incodarto con Catalina Marrosa, que llegó a la isla a principios del siglo XVI, de quien descendía igualmente el arcediano de Fuerteventura, que fue hijo de Gabriel del Álamo y Viera y de Antonio María Cuartero Álvarez. El historiador, en virtud de la práctica que fue hasta 1760, en que se promulga la ley del registro del notariado, escogió el segundo apellido de su padre como el primero suyo y el primero de su padre como el segundo. Así que en lugar de llamarse José de Álamo y Viera, optó por llamarse José de Viera y Clarín. Yo me permito dejar después para la biblioteca de la Casa Museo, hoy inaugurada, un ejemplar de una edición estrictamente familiar que hace algunos años hicimos de los apellidos diferentes, colaterales y del tronque, que forman mi genealogía desde el principio.